Los 4 corazones del embajador Crick Toll casi dejaron de latir cuando los sensores detectaron por primera vez la anomalía. De pie en la plataforma de observación de la estación avanzada del Consejo Galáctico, su piel escamosa se onduló de inquietud mientras observaba que lo imposible sucedía. El espacio mismo comenzó a desgarrarse. Comenzó como una pequeña línea negra contra el fondo de Starfleet, no más grande que su garra más pequeña, luego creció y se estiró más y más como una herida en la realidad. Las alarmas de la estación sonaron, su lamento urgente coincidió con el pánico que crecía en el pecho de Crick. Los sensores funcionan mal en todas las bandas, informó el analista senior Belmar. Sus tentáculos se retorcían de agitación mientras estudiaba las salidas rojas. Sea lo que sea ese desgarro, no se supone que exista. Quexol se acercó a la ventana de observación. Sus túnicas ceremoniales crujieron en la gravedad artificial que lo rodeaba. La tripulación de la estación, que representaba a 12 especies diferentes de todo el Consejo Galáctico, observó con fascinación horrorizada. El desgarro había crecido hasta el tamaño de una pequeña luna, ahora sus bordes eran irregulares y afilados contra el cosmos, y entonces algo surgió, la nave estaba mal, esa era la única forma en que Cole podía describirla, era enorme, fácilmente el doble del tamaño de las naves más grandes del Consejo, pero eso no era lo que la hacía inquietante. La nave era más oscura que el vacío mismo, parecía beber la luz de las estrellas cercanas, su superficie no tenía patrones legibles, ninguna marca visible, solo una oscuridad interminable que consumía. Estamos recibiendo una transmisión, anunció Belmar, su voz temblaba, está usando ondas de radiación básicas, increíblemente primitivo, pero claro, la voz que llenaba el centro de comando habló en tonos simples y medidos. Este es el capitán David Miller del CSS Prometheus, representando al gobierno de la Tierra Unida, venimos en paz y buscamos contacto diplomático. Quexol sintió que sus escamas se aplanaban en estado de shock, los seres que podían destrozar el espacio como papel estaban usando ondas de radiación para comunicarse. Era como ver a alguien partir una montaña con sus propias manos, y luego pedir prestado un lápiz, responder en la misma frecuencia que ordenó, tratando de mantener su voz firme, darles la bienvenida de acuerdo con los protocolos del primer contacto. Mientras se intercambiaban los saludos formales, se hicieron visibles más detalles. Sobre la nave, tenía aproximadamente forma de flecha, pero los bordes parecían difusos como si la nave no estuviera completamente segura de dónde terminaba en el espacio donde comenzaba. Sus sensores aún no podían leerlo correctamente. Cada escaneo simplemente mostraba un espacio vacío donde sus ojos veían claramente una nave masiva. La nave humana se acercó y Crickle notó algo que hizo que sus corazones palpitaran de terror nuevamente. Las estrellas detrás de la nave no solo estaban bloqueadas, estaban distorsionadas como si la mera presencia de esta nave estuviera doblando la luz a su alrededor. Un transbordador lanzado desde la nave más grande se dirigía hacia la bahía de atraque de su estación. Era más pequeño pero igual de oscuro, igual de equivocado, igual de alterador de la realidad que su nave nodriza. Crickle se enderezó la túnica y se dirigió a la bahía de atraque para encontrarse con estos seres que trataban las leyes de la física como meras sugerencias. La puerta del transbordador se abrió con un golpe sorprendentemente normal de presión de aire igualándose. El capitán David Miller salió y Crickle experimentó otra conmoción. El humano parecía tan común. Vestía lo que parecía un simple uniforme azul. Tenía la piel pálida y se movía con confianza casual. El embajador Crickle Miller preguntó extendiendo su mano en lo que luego descubrirían que era un gesto de saludo humano tradicional. Gracias por darnos la bienvenida. Estábamos ansiosos por hacer contacto con la civilización galáctica. Mirando la sonrisa amistosa de Miller, KXOL, encontró difícil reconciliar a este ser aparentemente normal con la nave desgarradora de realidad que lo había traído aquí. Los ojos del humano, sin embargo, tenían algo que lo hizo detenerse, una profundidad de comprensión, un indicio de conocimiento que sugería que Miller sabía exactamente lo que su nave estaba haciendo con el tejido del espacio-tiempo, y no veía nada malo en ello. Bienvenido a bordo de la estación GC-227 Quick Street, respondió formalmente tocando con cuidado su mano escamada a la humana, aunque suave. Debo preguntar, ¿qué método de viaje usaste? El vacío drive. La sonrisa de Miller se ensanchó ligeramente. Nuestra solución para más rápido que el viaje ligero. ¿Hay algo malo con eso? Detrás de ellos, a través de las ventanas de la bahía de acoplamiento, el desgarro en el espacio-tiempo finalmente estaba comenzando a sanarse, sus bordes lentamente volviendo a unirse como una herida que se cierra. Pero Crix dijo que sabía en lo profundo de sus 4 corazones que la galaxia nunca volvería a ser la misma. Lo imposible había llegado vistiendo un uniforme azul y una sonrisa amistosa, y había destrozado la realidad para llegar aquí. La directora de investigación, Emma Foster, disfrutaba viendo al científico alienígena retorcerse. Estaba de pie en la sala de conferencias principal de la Academia de Ciencias del Consejo Galáctico, su sencillo uniforme gris, un marcado contraste con las túnicas coloridas y las escamas de su audiencia. Detrás de ella, una pantalla holográfica mostraba los principios básicos del
Motor del vacío, como puedes ver, dijo señalando el diagrama. En realidad, no rompemos el espacio-tiempo, simplemente lo convencemos de hacerse a un lado por un momento. Un científico central levantó sus 3 manos, pero las lágrimas tardan días en sanar. Estás dejando cicatrices en el universo mismo. Emma sonrió. Piénsalo como caminar por la hierba. Si la hierba se dobla, y sí puedes ver por dónde caminó alguien, pero la hierba vuelve a brotar, ¿no? La sala estalló en susurros preocupados. Emma captó fragmentos de conversaciones sobre especies primitivas y tecnología peligrosa. Los dejó hablar después de 3 meses del primer contacto. Estaba acostumbrada a sus reacciones en la parte de atrás de la sala. Dr. Selak, el jefe de física de la academia, se estaba volviendo de un pálido tono verde. Sus ojos en forma de espiral seguían moviéndose entre el diagrama y el pequeño módulo de demostración que estaba sobre el escritorio de Emma. El módulo, no más grande que una cafetera, estaba hecho del mismo material negro vacío que las naves humanas. Tal vez, Emma continuó, una demostración te ayudaría a entender. Los susurros se convirtieron en fantasmas de horror. Varios científicos se movieron hacia las salidas. Solo una pequeña Emma les aseguró que alcanzaría el módulo de demostración. Esta unidad solo crea un desgarro del tamaño de mi pulgar. Perfectamente seguro. Activó el dispositivo. El aire frente a su escritorio se abrió y reveló un pequeño agujero en la realidad a través de él. Podían ver una habitación en la embajada humana en la Tierra donde el asistente de Emma los estaba saludando a través del desgarro. Dr. Selak se desmayó. El verdadero avance. Emma continuó ignorando la conmoción de varios extraterrestres. Ayudó al Dr. Selak a ponerse de pie. Los pies no estaban en hacer las lágrimas, estaba en control. Arlas mire, ajustó un dial en el módulo. La lágrima cambió de forma volviéndose un círculo perfecto, luego un cuadrado, luego un triángulo. Ahora incluso podemos estabilizarlos, dijo orgullosamente. Las primeras pruebas los hicieron cerrarse de golpe aleatoriamente. Perdimos algunos drones de esa manera, pero ahora podemos mantenerlos abiertos mientras necesitemos. Un científico de Meridian, su forma C vibrando. Con ansiedad habló director Foster. Con el debido respeto, ¿cómo puedes hablar de rasgar agujeros en el espacio-tiempo tan casualmente? Emma consideró la pregunta. Miró el tiar todavía colgando en el aire, mostrando un lugar a miles de años luz de distancia, como si estuviera justo al lado de ella. Era hermoso, simple, elegante, incluso porque no le tenemos miedo. Finalmente respondió. La humanidad miró las vastas distancias entre las estrellas y se negó a aceptarlas como barreras. Vimos el espacio-tiempo como un rompecabezas para ser resuelto, no una regla para ser obedecida. Cerró la lágrima de demostración con un suave golpecito en el módulo. El aire se onduló ligeramente y luego volvió a la normalidad. Una delgada línea apenas visible permaneció donde había estado la lágrima, como un corte de papel. En realidad, sí, deja marcas. Emma reconoció que cada salto de nave, cada prueba, cada demostración, todas dejan pequeñas cicatrices en el tejido del espacio-tiempo, pero las hemos estudiado extensamente, se desvanecen, sanan y, lo que es más importante, hizo una pausa y estableció contacto visual con cada científico por turno. Nos están enseñando algo nuevo sobre el universo. La sala estaba en silencio ahora. Incluso el Dr. Exak, todavía tambaleante por su desmayo, estaba escuchando atentamente. Cada cicatriz nos dice algo sobre cómo funciona la realidad en su nivel más fundamental. Ya no solo viajamos por el espacio, estamos aprendiendo su lenguaje y sí, a veces, aprender un nuevo idioma significa cometer errores con la gramática. Empacó la demostración. Módulo. Su superficie parece absorber la luz de la habitación. La verdadera pregunta no es por qué estamos dispuestos a desgarrar el espacio-tiempo. La pregunta es por qué tienen tanto miedo de intentarlo. Mientras los científicos alienígenas salían de la sala de conferencias, Emma notó que le daban a su escritorio un amplio espacio, como si la mera presencia del módulo negro del vacío pudiera abrir de nuevo la realidad. Sonrió para sí misma. Si estaban tan molestos por una pequeña demostración de desgarro, no podía esperar para mostrarles los planos de las nuevas naves de la clase Titán. Esas harían más que simplemente abrir agujeros en el espacio-tiempo, que harían que lo imposible fuera algo común, y Emma Foster no podía esperar a ver cómo reaccionaría la galaxia a eso. El ingeniero jefe, Robert Hayes, estaba de pie en el muelle de construcción de la estación Luna, mirando su creación con orgullo. El CSS Nightweaver colgaba en el espacio ante él, su vacío salón negro que se extendía sobre 4 kilómetros de largo. Era la primera de las naves de la clase Titán de la humanidad, y era hermoso. Todavía admirando a tu bebé. La capitana Linda Martínez flotaba junto a él, su cabello oscuro flotando en la gravedad cero. Ella comandaría al tejedor nocturno en su doncella viaje, y ella no podía mantener la emoción en su voz, solo asegurándose de que todo estuviera perfecto. Robert respondió revisando su tableta. El Consejo Galáctico está enviando observadores para el lanzamiento. Queremos causar una buena impresión. Linda se rió. ¿Quieres decir que quieres asustarlos tontamente? Eso es solo un bono. Debajo de ellos, los drones de construcción pululaban alrededor de la enorme nave como pequeñas estrellas contra su superficie absorbente de luz. El tejedor nocturno no solo era grande, era imposible. Todo doblaba la luz de maneras que hacían doler los ojos de los observadores. Donde una nave normal
Reflejaría la luz del sol. La nave de clase Titán parecía beberla, creando un agujero con forma de nave en el espacio. ¿Cuántas unidades de vacío terminaste instalando?, preguntó Linda, aunque ella ya sabía la respuesta. 7 unidades principales, 3 sistemas de respaldo. Robert sonrió. Cuando este bebé salte, no solo hará un agujero en el espacio-tiempo, abrirá un cañón, una pequeña lanzadera. Se acercó a la ventana de observación, llevando a los representantes del Consejo Galáctico. Robert casi podía imaginar sus reacciones cuando vieron al tejedor nocturno de cerca por primera vez. Las naves humanas más pequeñas habían sido lo suficientemente perturbadoras para ellos. Esto sería ser algo completamente diferente. Los observadores alienígenas entraron en la plataforma de observación. Había 5 de ellos representando especies diferentes. Su reacción no decepcionó. Por las estrellas eternas, susurró el embajador Center. Sus 4 corazones, seguramente corriendo. ¿Qué has creado el futuro?, dijo Robert. Simplemente sacó una pantalla holográfica que mostraba las especificaciones del Nightweaver. ¿Te gustaría un recorrido? Los alienígenas siguieron a Robert y Linda por los pasillos de la estación. Cada ventana ofrecía un nuevo ángulo de la enorme nave. La forma cristalina del observador meridiano vibraba tan rápido que casi se hizo añicos cuando Robert explicó el sistema seco de vacío múltiple. ¿Quieres decir?, dijo su voz teñida de horror. Puede abrir múltiples agujeros en la realidad a la vez. Esa es la parte inteligente, explicó Robert con entusiasmo. Los impulsores trabajan juntos en lugar de 7 niveles separados, crean una apertura estable masiva mucho más limpia. De esa manera más limpia. El embajador Center repitió débilmente. Destrozas el universo de una manera limpia. Llegaron a la esclusa de aire principal que conectaría al Nightweaver. Linda colocó su mano en el escáner de seguridad y las enormes puertas comenzaron a abrirse. El interior es bastante cómodo, dijo. Nosotros tienen alojamiento para 5.000 miembros de la tripulación, jardines hidropónicos, centros de entretenimiento, todo lo necesario para misiones a largo plazo. En el espacio profundo los extraterrestres atravesaron la esclusa de aire y Robert escuchó su gas colectivo. Los pasillos del Nightweaver estaban hechos del mismo material negro vacío que su hall. Caminar por ellos se sentía como moverse a través de una porción de espacio vacío. El efecto fue intencional. Los estudios habían demostrado que el impacto psicológico en otras especies era significativo. ¿Cuántos de estos titanes estás construyendo?, preguntó el Meridian Observer. La primera flota tendrá 5 naves. Robert dijo que el Nightweaver es solo el comienzo. Los condujo al puente en cámara masiva con ventanas que ofrecían una vista panorámica del espacio, o lo habrían hecho si el material negro del vacío no doblara la luz alrededor de la nave de manera tan extraña. En cambio, la vista parecía como si la realidad misma se estuviera deformando a su alrededor. El primer salto de prueba está programado para mañana, dijo Linda acomodándose en la silla del capitán. Todos son bienvenidos a observar desde la estación. Los extraterrestres no pudieron irse lo suficientemente rápido. Después de que se fueron, Linda se volvió hacia Robert. Creo que los abrumamos. Robert observó a través de las ventanas del puente mientras su transbordador regresaba a la estación. La sombra del tejedor nocturno parecía seguirle, estirándose imposiblemente lejos a través del espacio. Necesitan entender, dijo en voz baja, la humanidad no solo se está uniendo a la comunidad galáctica, la estamos cambiando. Cada lágrima que hacemos en el espacio-tiempo nos acerca a comprender la verdadera naturaleza de la realidad. Linda asintió pasando sus manos sobre los controles de la nave. Mañana el tejedor nocturno haría su primer salto y la galaxia nunca sería la misma. Los titanes de la humanidad venían y llevaban consigo un mensaje. Lo imposible solo era imposible hasta que alguien decidió intentarlo. Las naves negras del vacío eran prueba de ese destino. La comandante Ashley Wilson estaba de pie en el puente del CSS Nightweaver, su rostro iluminado por el resplandor rojo de las alertas de batalla. 5 naves de clase Titán colgaban en formación alrededor de su nave insignia. Sus agujeros negros del vacío hacían una constante acción de oscuridad contra las estrellas, informó, ordenó. Su voz era firme a pesar de la situación. La flota Borequis sigue avanzando. Su oficial táctico dijo que han destruido las defensas de la colonia exterior. Las bajas civiles son altas. La mandíbula de Ashley se tensó. Los Borax habían aparecido del espacio profundo hace 3 días, atacando la colonia humana en Nuevo Edén sin previo aviso. Sus naves eran cosas de aspecto orgánico, todas curvas y picos, impulsadas por algún tipo de tecnología biológica. Todos los comandantes Titán, este es Wilson, dijo en el Fleetcom, prepárense para el baile del vacío. El nombre había comenzado como una broma durante los ejercicios de entrenamiento. Nadie estaba bromeando. Ahora, señora, su oficial científico habló, nunca hemos intentado saltos sincronizados con tantos titanes antes de que las lágrimas del espacio-tiempo se enfriaran. ¿Podría lo que Ashley se volvió para mirarlo? Podría destrozar la realidad peor de lo habitual. Podría dejar cicatrices más grandes de lo normal. Los Borax están matando a nuestra gente. No me importa si tenemos que romper el universo para detenerlos. Tocó su consola y apareció la pantalla de formación. Los 5 titanes estaban dispuestos en un pentágono perfecto. Sus formas masivas bloqueaban las estrellas detrás de ellos. La flota Borax se acercó desde el otro lado del sistema. Cientos de sus bionaves se arremolinaban hacia la colonia. Todas las naves encienden los motores de vacío.
Ashley ordenó sincronizar en mi señal. Las señales de advertencia destellaron en su pantalla. El poder combinado de 5 naves de clase Titán, los motores de vacío crearían un desgarro en el espacio-tiempo más grande que cualquier cosa que la humanidad haya intentado jamás. La flota Borax entra en el rango de armas. Táctico informó que están relanzando misiles biológicos. 3 segundos para sincronizar el salto. Ashley anunció 2, 1 marca. El universo gritó donde normalmente un motor de vacío crearía un desgarro limpio en la realidad. 5 motores sincronizados destrozaron el espacio como papel. El desgarro comenzó pequeño, un punto de oscuridad absoluta entre las flotas humana y Borax, luego comenzó a crecer y crecer y crecer. Todos los sensores están muertos. Alguien informó el desgarro. No se está comportando como un salto normal. Ashley observó a través de las ventanas del puente mientras la realidad misma parecía doblarse hacia adentro. El desgarro no se cerraba. En cambio, estaba atrayendo todo lo que estaba cerca hacia él. Las naves Borequis atrapadas en su agarre intentaron alejar sus agujeros orgánicos. Se retorcieron mientras el espacio-tiempo trabajaba a su alrededor. El patrón se mantiene, dijo Ashley mientras revisaba sus pantallas para mantener la formación. Los 5 titanes se mantuvieron firmes. Sus motores de vacío combinados mantenían estable al enorme Tiar. La flota Borax no tuvo tanta suerte. Una por una, sus naves fueron arrastradas hacia la oscuridad, no a través de ella, como un salto normal en el motor de vacío, sino hacia adentro. Señora, la voz de su oficial científico se agitó. Ya no estábamos creando un pasaje a través del espacio-tiempo. Estamos creando algo más. Ashley asintió. Podía verlo. El desgarro se había convertido en un agujero, pero no. El tipo que sus naves usualmente hacían esto era más profundo, más oscuro, más fundamental. No solo habían rasgado el tejido del espacio-tiempo, habían arrancado los cimientos, se habían sentado en la flota Borax, se fue táctica reportada sin escombros, no hay lecturas de energía, simplemente se fueron. Clostetir. Ashley ordenó que todas las naves apagaran los motores del vacío en mi señal. El enorme agujero en la realidad, no quería cerrarlo, luchó contra ellos tratando de crecer más, tratando de atraer más del universo a su alrededor, pero 5 naves de clase Titán, trabajando juntas, eran más fuertes incluso que las leyes de la física. Lentamente el desgarro comenzó a encogerse cuando finalmente se cerró, dejó algo detrás, una cicatriz en el espacio más grande y oscura que cualquiera que hubieran visto antes. Las estrellas vistas a través de él se veían mal, su luz se retorció y cambió de maneras que mirar enviar mensaje a la colonia. Ashley ordenó que la amenaza se neutralizara. ¿Qué le decimos al Consejo Galáctico? Su oficial de comunicaciones preguntó. Querrán saber qué pasó con el Forks. Ashley miró la cicatriz que su danza del vacío había dejado en el espacio. No sabía qué le había pasado a la flota Borax, nadie lo hizo, crearon algo nuevo, algo que no se suponía que existiera. Diles la verdad, dijo finalmente, diles que la humanidad defendió a su gente, si eso significaba romper la realidad misma. Hizo una pausa mirando cómo las estrellas cercanas parpadeaban extrañamente a través de la cicatriz. Entonces la realidad no debería haberse interpuesto en nuestro camino. El DRCT Benjamin Cole caminó por los pasillos de la Cámara del Consejo Galáctico. Sus pasos resonaron en el tenso silencio. Habían pasado 3 semanas desde el incidente de la danza del vacío, y el Consejo había exigido respuestas mientras el psicólogo líder de la generación de la Tierra, Ben, tuvo que explicar por qué los humanos pensaban que estaba bien romper el universo. La cámara estaba repleta, representantes de más de 200 especies, se sentaron, lágrimas crecientes, todos mirándolo. La mayoría mostraba signos de miedo, tentáculos temblorosos, escamas, susurrantes, colores de advertencia brillantes. Gracias por venir. El doctor Cole, el líder del consejo, una meridiana alta llamada Six, dijo. Su forma cristalina brillaba bajo las luces de la cámara. Por favor, explícanos por qué la humanidad cree que puede tratar la realidad como un juguete para romper. Ben sonrió y sacó una simple pelota de goma de su bolsillo. Me gustaría comenzar con una demostración, si puedo. Dejó caer la pelota, rebotó. Todas las especies en esta habitación, dijo recogiendo la pelota, crecieron viendo cosas caer. La gravedad era una fuerza constante e inmutable. Pero los humanos crecimos viendo cosas rebotar. Dejó caer la pelota otra vez, abajo, luego arriba, abajo, luego arriba. Desde nuestros primeros días aprendimos que lo que baja no tiene que quedarse abajo. Las reglas pueden rebotar. Esto es más que pelotas que rebotan, dijo Six con firmeza. Hiciste un agujero en la realidad tan profundo que hizo desaparecer una flota entera. Sí, Ben estuvo de acuerdo porque crecimos en un mundo que nos enseñó que la realidad es flexible. Sacó un holograma de la Tierra. El campo magnético de nuestro planeta cambia y se transforma. Nuestra luna atrae a nuestros océanos haciéndolos subir y bajar. Nuestros continentes se desplazan por la superficie del planeta. Nada en la Tierra permanece quieto. Los miembros del consejo murmuraron entre ellos. Ben continuó caminando alrededor de la cámara centro. La mayoría de las especies espaciales provienen de mundos estables, gravedad constante, campos magnéticos estables, entornos predecibles. Aprendieron que el universo tiene reglas que no cambian.
Hizo una pausa, aprendimos lecciones diferentes, mostró otro holograma, esta vez de niños humanos, jugando en un columpio. Enseñamos a nuestros jóvenes a columpiarse alto para sentir el momento de ingravidez en la cima. Construimos montañas rusas que tuercen la física en nudos. Vemos las reglas de la realidad no como paredes sino como preguntas. ¿Hasta dónde podemos doblar esto? ¿Qué pasa si empujamos más fuerte? Pero el vacío nos impulsa. Un representante de Center habló. No solo doblan la realidad, la rompen, ¿lo hacen? ¿Ven? Preguntó. ¿O prueban que la realidad es más fuerte de lo que pensábamos? Cada lágrima que hacemos, talones, cada cicatriz se desvanece. No estamos rompiendo el universo, estamos descubriendo cuánto puede soportar, y puede soportar mucho más de lo que nadie imaginó. Caminó hacia el centro de la cámara, donde una pequeña muestra de material negro vacío de un Titan HL estaba en exhibición. Los miembros del consejo se alejaron de con acento agudo. Ben dijo que tocar la muestra no rompe la física, sigue reglas. Apenas comenzamos a entender, los humanos no decidimos un día hacer agujeros en él. Espacio-tiempo, observamos, aprendimos y descubrimos que lo que parecía imposible simplemente estaba inexplorado. ¿Y la flota Forax?, preguntó Six en voz baja. ¿Qué reglas seguían cuando los hicieron desaparecer? La cara de Ben se puso seria. Seguimos la regla más importante que los humanos hayan aprendido. La realidad no es más importante que la vida. Los Borax amenazaron a nuestra gente, así que empujamos la realidad más fuerte que nunca y sí, creamos algo nuevo y aterrador. Pero lo hicimos para proteger vidas. Miró a los representantes reunidos. Los humanos siempre elegirán romper la realidad en lugar de dejar que nuestra gente muera. Siempre elegiremos hacer agujeros en el espacio en lugar de aceptar limitaciones, no porque no respetemos el universo, sino porque respetamos su capacidad de manejar lo que sea que le arrojemos. La cámara estuvo en silencio por un largo momento. Finalmente Six habló de nuevo. Hablas de romper la realidad como si fuera algo simple como rebotar una pelota. Luego la corrigió suavemente. Hablo de eso como algo natural, como las olas que se elevan y cayendo como continentes a la deriva, como niños aprendiendo que pueden balancearse lo suficientemente alto para tocar el cielo. Rompemos la realidad porque crecimos en un mundo que nos enseñó que la realidad está destinada a romperse, destinada a sanar, destinada a cambiar. Cogió la muestra de vacío negro en sus manos, parecía absorber no solo luz, sino la posibilidad misma. No somos los monstruos que crees que somos, dijo suavemente, somos solo los hijos de un mundo que nos enseñó diferentes lecciones sobre lo que es posible y todavía estamos aprendiendo. La jefa de seguridad Rachel Anderson miró la pantalla de su computadora sin creer lo que estaba viendo. Durante 6 meses había estado mapeando las cicatrices dejadas por los saltos de arrastre de vacío. Lo que comenzó como una verificación de seguridad de rutina se había convertido en algo mucho más grande. Ejecuta el análisis de patrones nuevamente, le dijo a su computadora. La pantalla se iluminó con un mapa del espacio conocido mostrando cada desgarro registrado. Las naves humanas habían hecho miles de cicatrices, algunas frescas y oscuras, otras se desvanecieron en marcas casi invisibles, todas conectadas por líneas de probabilidad, formaban un patrón, imposible, patrón innegable. Retel agarró su tableta y casi corrió a la sala de conferencias donde el almirante Wright se reunía con los capitanes de los barcos. Ella no se molestó en tocar. Necesitas ver esto, dijo, irrumpiendo en la habitación. Los oficiales levantaron la vista de su reunión, sorprendidos por su entrada. Esto mejor que sea importante, dijo el jefe Anderson. Almirante Wright, pero podía ver la urgencia en su rostro. Rachel conectó su tableta a la pantalla principal de la habitación. El mapa apareció llenando la pared con líneas brillantes y puntos de oscuridad. Mira el patrón, el vacío conduce, desgarra, hace, ella dijo resaltando ciertas conexiones. Ahora mira esto. Sacó otra imagen, una antigua tableta de piedra cubierta de diseños geométricos. Los patrones se aplastaron perfectamente. Eso es imposible. La capitana Linda Martínez del Nightweaver susurró. Esa tableta tiene más de 5000 años. Mejora, dijo Rachel, su voz tensa por la emoción, o peor, depende de cómo lo mires. Superpuso más imágenes, pinturas rupestres, círculos de cultivo, símbolos religiosos de una docena de culturas antiguas. Cada uno coincidía con patrones en el vacío, cicatrices secas. Sabían, ella dijo simplemente, de alguna manera nuestros antepasados sabían sobre el desgarro que haríamos en él. Espacio-tiempo, los dibujaron, los tallaron, construyeron monumentos para ellos. Estos no son aleatorios, diseños, son mapas. El almirante Wright se puso de pie lentamente examinando los patrones. ¿Estás diciendo que nuestros antepasados podían ver el futuro? No, Rachel negó con la cabeza. Estoy diciendo que podían ver las cicatrices. Piénsalo, el vacío hace agujeros en el espacio-tiempo. Esas lágrimas dejan marcas. ¿Qué pasa si esas marcas no solo se extienden a través del espacio, sino también a través del tiempo? La habitación quedó en silencio mientras todos procesaban la idea. El capitán Martínez fue el primero en hablar. Así que cada vez que saltamos no solo estamos dejando marcas en el espacio, dijo lentamente, estamos dejando marcas que siempre han estado ahí, que siempre estarán ahí, y nuestros antepasados podían verlas. Recontar, confirmado, no claramente, tal vez ni siquiera conscientemente, pero los patrones los afectaron. Construyeron sus sitios sagrados en puntos donde las cicatrices serían más fuertes.
Dibujaron símbolos que coinciden con las cicatrices que no haríamos durante miles de años, hizo zoom en un patrón en particular, un diseño geométrico complejo de un antiguo templo indio, luego mostró el patrón coincidente hecho por los 5 titanes durante la danza del vacío. Esto ya no es solo tecnología, dijo que esto es algo más profundo, no inventamos los impulsos del vacío, los recordamos, una parte de nosotros siempre supo que esto era posible. Porque la prueba estaba escrita en nuestro pasado. El almirante Wright se frotó las sienes al Consejo Galáctico. Le va a encantar esto, dijo sarcásticamente. Primero hacemos agujeros en el espacio-tiempo, y ahora decimos que siempre hemos estado destinados a hacerlo, no destinados. Rual corregido preparado. Cada cultura antigua en la Tierra tiene símbolos y patrones que coinciden con nuestras cicatrices secas del vacío, eran como ecos de lo que haríamos retrocediendo a través del tiempo, y esos ecos nos enseñaron generación tras generación que la realidad no era tan sólida como parecía. Trajo una imagen final, un patrón de Spall simple encontrado en culturas de todo el mundo. Nosotros crecí rodeada de pruebas de que el espacio-tiempo podía romperse. No es de extrañar que fuéramos nosotros los que descubrimos cómo hacerlo. La sala volvió a quedar en silencio. Todos miraban los patrones que conectaban el pase de las humanidades con su presente. Finalmente, el almirante Wright habló. Sigan investigando, ordenó a Rachel, pero manténgalo en silencio por ahora. La galaxia todavía se está acostumbrando a nuestras naves. No les digamos que nuestros antepasados hacían dibujos de lágrimas del espacio-tiempo antes de que inventáramos la escritura. Rethel asintió, pero no pudo evitar sonreír. La humanidad no solo había creado algo nuevo con los motores de vacío. Habían cumplido algo antiguo, algo que había estado esperando en su arte y arquitectura durante miles de años. Las naves negras del vacío no eran solo el futuro, eran el pasado, finalmente entendiéndose a sí mismo. El almirante Daniel Wright estaba en el centro de la cámara del Consejo Galáctico, rodeado de representantes de toda la galaxia. Por encima de ellos, a través de la cúpula transparente de la cámara, 5 naves de la clase Titán colgaban en formación. Sus agujeros negros del vacío creaban sombras perfectas contra las estrellas, como agujeros cortados en la tela del espacio mismo, pero por primera vez en años, nadie huía con miedo. La votación se mantiene. A las 187 a favor 12 en contra, anunció el líder del Consejo Six, su forma cristalina, brillando. La moción pasa. La flota Titán de la humanidad, ahora es oficialmente reconocida como la Fuerza de Paz Galáctica. Daniel se permitió una pequeña sonrisa. Había tomado 5 años desde el primer contacto para llegar a este punto, 5 años de lágrimas en el espacio-tiempo, de naves imposibles de empujar los límites de lo que la realidad permitiría. Gracias por su confianza, dijo al Consejo reunido. No los decepcionaremos. Un representante levantó la mano. El almirante Wright, antes de proceder, hay rumores sobre los patrones que sus unidades del vacío dejan atrás, sobre su conexión con su historia antigua. Daniel miró a la jefa de seguridad Rachel Anderson, que estaba parada tranquilamente al fondo de la cámara. Ella le dio un leve asentimiento. Los rumores son ciertos, dijo simplemente. Las cicatrices que nuestras naves dejan en el espacio-tiempo hacen eco a través de la historia. Nuestros antepasados las vieron, las dibujaron, construyeron monumentos para ellas. No solo creamos esta tecnología, crecimos con sus sombras en lugar del temido árbol exterior. Solo hubo un silencio pensativo, luego un joven científico de Meridian dio un paso adelante. Hemos estado estudiando su vacío, conduce lágrimas, dijo. No están destruyendo la realidad como pensamos al principio, la están cambiando y haciéndola más fuerte. Cada lágrima sana mejor que la anterior, es como si el universo estuviera aprendiendo a adaptarse a lo que haces, como hacer callos. Daniel sugirió que cuanto más trabajas con tus manos, más duras se vuelven. Exactamente, la forma cristalina del científico brilló de emoción. Incluso hemos comenzado a ver patrones en nuestros propios registros antiguos diferentes a los tuyos, pero ahí, como si la realidad misma se hubiera estado preparando para este momento, esparciendo pistas a través del tiempo y el espacio. Daniel no sabía nada de eso, miró a Rachel, que ya estaba tomando notas en él. Tablet. La voz del capitán Linda Martínez llegó a través de su auricular. Almirante. El tejedor nocturno, los sensores están detectando algo interesante. Las cicatrices de nuestros saltos anteriores están empezando a formar nuevos patrones. Miró hacia arriba, a través de la cúpula, a las enormes naves. Los cascos negros del vacío parecían menos amenazantes, ahora más como herramientas que armas. La humanidad había aprendido a hacer agujeros en la realidad, y la realidad había aprendido a sanar más fuerte que antes. La galaxia está cambiando, Daniel le dijo al Consejo, no solo por nuestras naves, sino porque finalmente todos entendemos algo importante. El universo no es frágil, no es algo que necesite ser protegido del cambio. Crece, se adapta, aprende al igual que nosotros. Caminó hacia el centro de la cámara y sacó un pequeño trozo de material negro del vacío, un trozo del casco de la primera nave humana que desgarró el espacio-tiempo hace 5 años. Llegamos aquí en naves que te horrorizaron, nos viste rompiendo la realidad, nos vimos a nosotros mismos, probando sus límites, aprendiendo su
Verdadera naturaleza. Ahora sabemos que ambos teníamos razón, y ambos estábamos equivocados. Los miembros del consejo se inclinaron hacia adelante, incluso los que normalmente se mantenían alejados de cualquier cosa hecha por humanos. No estábamos rompiendo la realidad, Daniel, continuó, estábamos ayudándola a evolucionar. Cada lágrima, cada cicatriz, cada salto imposible, hizo que el espacio-tiempo fuera más flexible, más adaptable, y ahora estamos descubriendo que no somos los únicos que dejamos marcas en la historia. Cada especie tiene sus propios patrones, sus propios ecos a través del tiempo. Miró a los titanes de nuevo. Estas naves protegerán la galaxia no solo a través de la fuerza, sino a través del entendimiento, porque eso es lo que la humanidad hace mejor. Empujamos los límites hasta que dejan de ser límites, rompemos cosas hasta que se vuelven más fuertes, hacemos agujeros en la realidad hasta que la realidad aprende a bailar con nosotros. La líder del Consejo Six se puso de pie en su forma cristalina, atrapando la luz de las estrellas de arriba. Entonces que este día sea recordado no como el día en que nos sometimos al poder de la humanidad, sino como el día en que todos comenzamos a comprender la verdadera naturaleza de la realidad. Daniel asintió. A través de la cúpula podía ver nuevas estrellas volviéndose visibles, estrellas que habían estado demasiado lejos para alcanzar antes de que la humanidad comenzara a hacer sus lágrimas en el espacio-tiempo. El universo se estaba abriendo no porque lo hubieran roto, sino porque le habían enseñado cómo doblar el vacío. Las naves negras ya no eran heraldos del horror, eran las llaves que abrían el universo que había estado esperando evolucionar, y la humanidad, la especie que había crecido dibujando patrones que aún no entendían, lideraría el camino hacia esta nueva era, no como destructores de la realidad, sino como sus maestros.